Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando en esta sexta edición del ciclo de webinarios en tiempos de pandemia. Hoy partimos el tercer ciclo de estos webinarios. Hablamos primero de lo que significa trabajar en casa, estar en casa y trabajar, digamos. Luego nos enfocamos en buenas prácticas de las entidades fiscalizadoras superiores en esta época de pandemia. Hablamos cómo lo están haciendo internamente, tuvimos a Colombia y a Perú que nos contaban sobre eso. Posteriormente hablamos de las mejores prácticas hacia afuera en temas de control, vínculo con la ciudadanía, etcétera. Para eso nos acompañó la FS de Costa Rica, también tuvimos al Contralor de Chile y concluimos la semana pasada con una súper buena práctica que es la auditoría a la cultura organizacional. Hoy día partimos nuestro tercer ciclo. Este tercer ciclo va a cambiar un poco el foco y se va a meter en temas internacionales. Queremos saber, porque el impacto de esta pandemia es distinto al del impacto de otras pandemias de salud que hemos vivido antes o de otras situaciones de emergencia que hemos vivido antes en los últimos tiempos. Alguien podría decir, sí, pero ya tuvimos una pandemia como la gripe española a inicio del siglo XX. Puede ser, pero no es lo mismo, porque el impacto de las comunicaciones, la facilidad de comunicarse, de transmitir información y también una ciudadanía más empoderada con un grado de accountability mucho mayor 100 años después, menos mal que lo tenemos, hace que las cosas sean distintas. Por eso hoy día queremos conversar sobre cómo esta pandemia ha impactado en la política internacional y a través de eso en los liderazgos internacionales. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? ¿Qué ha pasado con Europa? Con algunos países específicos en Europa, porque Alemania por una parte, después tenemos el sur de Europa por otro lado. ¿Qué ha pasado con la propia China? O acá en América Latina, Bolsonaro, Brasil, son ejemplos que son situaciones dinámicas que se van moviendo, que de repente un día dice lo están haciendo bien, al día siguiente ya no es tan bien, y así. Bueno, para eso, hoy día tenemos una tremendísima invitada. Ella es la profesora Paulina Astroza Suárez. Paulina es abogada de la Universidad de Concepción, acá en el hermosísimo sur de Chile. Ella es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha universidad, de la Universidad de Concepción, y desde el año 2002 es la directora y fundadora del programa de estudios europeos de la citada universidad. Paulina, ahora van a ver, tiene todos los diplomas que puedan existir en materia internacional. Tiene un diplomado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, es máster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y además es doctora en Ciencia Política, en Ciencias Políticas y Sociales, todos por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Así que no atraso más y los dejo con nuestra tremenda panelista. Paulina, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida y el micrófono y la cámara es tuya. Adelante. Muchísimas gracias. Muy contenta, muy honrada por la invitación a poder compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que ha sido la gestión internacional de la pandemia y el poder también conversar, contestar algunas de sus preguntas, inquietudes. Por eso quiero hacer una presentación relativamente breve para dejar espacio a que ustedes me puedan consultar algunos temas en especial que quieran abordar sobre lo que ha significado en el mundo la pandemia producida por la COVID-19. Lo primero es que uno evidentemente se pregunta si hay un liderazgo internacional, es decir, si es que alguien está comandando de alguna manera, está aunando al resto de los países en una labor de colaboración, de cooperación para la gestión de esta pandemia que parte en Asia, pero que ya hoy día ya sabemos que el epicentro es América Latina. Y lo primero que debemos señalar es que mi primera hipótesis es que no hay un liderazgo mundial hoy día que esté gestionando la pandemia. Normalmente, sobre todo después de mediados del siglo pasado, después de las guerras mundiales, los Estados Unidos han liderado, junto con otros estados, pero ellos liderando, los desafíos que cada tiempo, cada época se fueron imponiendo y sobre todo después de las guerras mundiales. Los Estados Unidos tenían no solamente el poder para hacerlo, sino que además la voluntad de hacerlo. Es muy importante el liderazgo internacional
tener a ambos factores, porque por mucho que algunos tengan la voluntad de liderar al mundo, puede que no tengan realmente las capacidades y las herramientas para hacerlo. Hoy día nosotros observamos con la presidencia del presidente Trump que si bien los Estados Unidos tienen todos los factores que dicen relación con el poder nacional, los tienen todo, poder económico, poder político, poder científico, educacional, militar, nuclear, todo el poder, y que durante insisto, durante muchas décadas lo utilizó para liderar y establecer esto que se llamó el nuevo orden internacional. Hoy día el presidente Trump ha tomado la decisión que ya venía anunciada desde que él fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Su posición es un repliegue, es no considerar lo multilateral como la vía de gestión internacional, sino que por el contrario realizar acciones unilaterales por un lado y por otro plantear lo que él ha señalado como eslogan de su campaña para las presidenciales anteriores, en que Estados Unidos estaba primero. Y eso en materia internacional ha significado que ante una pandemia como la que estamos viviendo hoy día, el presidente Trump y los Estados Unidos en particular como Estado han dejado un vacío porque no solamente no están liderando la gestión de la pandemia, sino que al mismo tiempo están utilizando la pandemia justamente por razones de política interna, fundamentalmente en campaña presidencial, con las elecciones el próximo 3 de noviembre, justamente como una suerte de nueva herramienta de campaña interna buscando el voto interior, y frente a esto lo que ha significado que por un lado el presidente de los Estados Unidos, partiendo la pandemia, no la tomó en serio, no siguió las recomendaciones, habló de que esto se trataba solo de una enfermedad más o de una gripe más, no se adoptaron las medidas. También hay que recordar, por algo muy importante que vamos a hablar después, que por la vía que a él le gusta tanto, que es Twitter, bueno, durante el inicio de la pandemia, en el mes de enero, 15 tweets, él valora y alaba la gestión de China de cómo estaba controlando la pandemia. O que en ese momento era epidemia y todavía no se declaraba pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, después el discurso cambia y su discurso además empieza a hablar del virus chino, empieza a atacar a las organizaciones internacionales, particularmente la Organización Mundial de la Salud, y fundamentalmente comienza de nuevo con esta retórica, además en contra de China, culpándolos de la situación actual, y eso además llevándola a pensar incluso, según algunos medios, en demandar a China dentro de los Estados Unidos y exigirle incluso indemnizaciones por las muertes provocadas. Ocurre además que, bueno, después, dado especialmente los informes que le empiezan a llegar, cambia un poco la estrategia. Era común ver al presidente de los Estados Unidos dar conferencias de prensa acompañado por especialistas, por grandes epidemiólogos del mundo y que son los grandes conocedores justamente a nivel mundial como Antonio Fauci, donde aparece primero él, el presidente de los Estados Unidos, planteando algunas cosas que o no son verdad o derechamente mentira, y después veíamos a Anthony Fauci tratando de alguna manera, corrigiendo lo que el presidente de los Estados Unidos planteaba, con una actitud muy negacionista respecto a los efectos de la pandemia, además entrando en contradicción al interior de los Estados Unidos con los propios gobernadores, con alcaldes de muchos lugares, él llamando a salir del confinamiento, de las cuarentenas ordenadas en algunos estados federados, liderando a través de Twitter nuevamente y asusando a muchos a exigir el salir de estas cuarentenas, a reactivar luego la economía. Y sin embargo, hoy día nos encontramos con la situación, como ya vimos la portada de New York Times, donde de manera muy palpable
demuestra el impacto real que está teniendo la pandemia hoy día en los propios Estados Unidos, con más ya hoy día llegando a la cifra de 100.000 muertos, casi 2 millones de contagiados, con el impacto económico que ha significado y que evidentemente ha traído críticas a la gestión de Trump, pero Trump sigue utilizando lo internacional para evitar que las críticas sean a su gestión y que el enemigo sea otro. Y aquí pasamos a lo internacional entonces. Si los Estados Unidos, teniendo la capacidad real de poder aunar voluntades en la lucha contra los contagios, contra encontrar una vacuna, un tratamiento, y ojalá que esta sea accesible a todos en el mundo, teniendo todo el poder para hacerlo, no tiene la voluntad política, evidentemente queda un vacío. ¿Quién llena ese vacío? Uno podría decir, China podría llenar ese vacío. De alguna manera, China desde hace tiempo ha venido a través de una política pensada a largo plazo y a través, sobre todo, utilizando lo que se denomina el poder blando, es decir, la convicción, el atraer al otro, el no el imponer, no el poder duro, no la fuerza, no la intervención militar, no las sanciones económicas, sino que a través de lo que un autor llamado Joseph Nye plantea como el poder blando, el soft power. Bueno, China sí venía llenando ciertos vacíos y sí venía transformándose en una potencia que ha llegado a distintos continentes, incluyendo con inversiones, con comercio, con cooperación, en educación y en otras áreas. Ha llegado a África, con mucha inversión en África, en la propia Europa, en Estados Unidos y también en América Latina. Sin embargo, China en estos momentos está en una situación más complicada, primero porque efectivamente por mucha voluntad política que tenga de querer llenar ese vacío de liderazgo mundial, no tiene el poder real para poder hacerlo. En segundo lugar, además, porque cargan hoy día por parte de China muchas dudas respecto al origen de la pandemia, a que hay hoy día ya una petición en la Organización Mundial de la Salud, la cual ha sido acogida, en la cual los países de la Unión Europea, acompañados por muchos países, incluyendo Chile, por ejemplo, en el cual se le exige a la Organización Mundial de la Salud que hoy día comience una auditoría interna para ver cómo se ha gestionado efectivamente dentro de la organización lo que ha sido el tratamiento de la pandemia, y dentro de eso evidentemente están las críticas a que China podría haber escondido información, no haber entregado inmediatamente, no haber alertado inmediatamente de lo que estaba pasando en Wuhan, en la provincia de Hubei, y que esto habría retrasado la reacción mundial al mismo tiempo. También se sabe que hay un documento emanado de Taiwán, en la cual en diciembre ya le habría escrito al director general de la Organización Mundial de la Salud, previniendo que ellos observaban que había casos de neumonía típica en China y que eso había que alertarlo. Este documento, por lo que las primeras informaciones indican, no fue considerado inmediatamente por el director de la Organización Mundial de la Salud. Luego incluso se negó la existencia de este email y que Taiwán después lo hace público, en el cual ya había advertido de esto. Aparte de eso, hay unas ciertas teorías que no han sido comprobadas, unas de ellas sostenidas por el propio presidente de los Estados Unidos sin demostrar ninguna prueba, que el origen de la pandemia no habría sido viniendo de un murciélago o de una comida preparada, viniendo una sopa de murciélago, como algunos han planteado, sino que este habría sido creado el virus en un laboratorio chino, ya sea de manera accidental o sea de manera más interesada en crear el virus, y que de ahí provendría este virus. La verdad es que incluso informes de organismos públicos del propio Estados Unidos descartan aquella tesis, pero el presidente de los Estados Unidos ha seguido insistiendo en ella. Lo que está claro es que al interior de la Organización Mundial de la Salud hay críticas
críticas que se han sumado los países de Europa, Reino Unido, la propia Francia, después también se suma Alemania, y evidentemente hay un cuestionamiento a la gestión de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero hay que decir que esta institución, que es parte de la ONU, cuenta con un presupuesto que no está dentro del presupuesto general de las Naciones Unidas, es una institución cuyo financiamiento proviene de estados, por una parte, pero fundamentalmente también de fundaciones y organizaciones internacionales que le aportan al presupuesto de esta tan importante organización que, más allá de las críticas, es absolutamente necesaria que exista. El mayor contribuyente de la OMS son los Estados Unidos. Y el presidente de los Estados Unidos anunció la suspensión de esta contribución, justamente acusándola de ser pro-China, de estar encubriendo a China en esta responsabilidad del origen de la pandemia. Y evidentemente esto, en los momentos que estamos viviendo, es terrible que el mayor contribuyente, con casi un 15-16% del aporte al presupuesto de la OMS, venga hoy día a recortarlo. Evidentemente esto causa un daño enorme, sobre todo para los países que no tienen capacidades nacionales para responder a esta y otras enfermedades o pandemias o epidemias en las cuales se necesita a la OMS. El segundo mayor contribuyente de la OMS es la fundación de Bill Gates con Melinda Gates, y que inmediatamente, al saber que los Estados Unidos habían disminuido su contribución, ellos anunciaron que iban a aumentar su contribución. Lo mismo hizo China. China, cuando se entera, también dice que va a aumentar su contribución, y países de la Unión Europea también anuncian que van a contribuir en mayor medida a este presupuesto. Entonces, ven ustedes que al irse produciendo vacíos del liderazgo estadounidense, de alguna manera otros están tratando de irlo llenando, pero con capacidades limitadas. ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué posibilidades tiene Europa también de poder liderar esta estrategia internacional? Europa tiene sus propios problemas internos. Europa, sobre todo el sur, Italia, España, Francia en particular, han sido muy golpeados por la pandemia, y por supuesto que al mismo tiempo tienen al interior de la Unión Europea discusiones que esta misma semana se está viendo por parte de un plan de recuperación económica que ha propuesto la Comisión Europea, que es apoyada por Francia, Alemania y otros países, que tiene cierta resistencia en algunos países del norte, fundamentalmente de Países Bajos, menos hoy día de Dinamarca, de Suecia, de Austria, y ahí tienen una discusión hoy día que se debiera resolver mañana en una reunión del Consejo Europeo, y lo más probable la próxima reunión del 19 de junio. Europa tiene sus propios dilemas internos, pero al mismo tiempo ha sido la Comisión Europea, su directora, su presidenta, la alemana Ursula von der Leyen, quien el pasado 4 de mayo convocó a una conferencia internacional en el cual se juntaron más de 50 jefes de Estado, de gobierno, fundaciones, científicos y otros organismos, con la idea de reunir al menos 7.500 millones de euros para ponerlo a disposición de la ciencia, de la investigación, para que se busque de manera multilateral, en conjunto, la vacuna contra la COVID-19, un tratamiento, y en especial pensando en que una vez descubierto esta vacuna o tratamiento, sea un bien público mundial, es decir, que sea de acceso para todos en el mundo. Y quiero que en este punto llamar mucho la atención, porque hoy día, en esta carrera frenética por parte de centros de investigación, por parte de universidades, por parte de los estados, por rápidamente encontrar la vacuna, se está transformando al mismo tiempo en una lucha geopolítica.
Porque quien descubra primero la vacuna, evidentemente va a ganar un poder muy importante respecto a los otros estados que no tengan la vacuna. Y aquí es muy importante quién va a ser, quien descubra la vacuna o encuentre un tratamiento real y que produzca efectos respecto de esta enfermedad. Porque si son centros privados con capitales de estados que no desean compartirla con el resto del mundo, evidentemente eso va a significar el valor de esa vacuna va a ser enorme y al mismo tiempo aquellos estados que pueden pagar por ella van a ser quienes tienen acceso a esa vacuna. Ya el presidente de los Estados Unidos trató hace un par de meses de levantar, entre comillas, a los investigadores de un centro alemán para justamente lograr que si ellos descubrían primero la vacuna fuera de acceso de los Estados Unidos. Los alemanes, el centro finalmente dijo que no, y la propia canciller Merkel se quejó respecto a esta actitud por parte del presidente de los Estados Unidos. También acaba de haber una polémica en Francia por lo mismo. Un centro de investigación que está trabajando en la vacuna señaló que iba a darle acceso en primer lugar a los Estados Unidos de esa vacuna, si es que la logran encontrar, cubrir este tratamiento y darle el acceso en primer lugar a los Estados Unidos. Bueno, el presidente francés inmediatamente reacciona, la empresa francesa retrocede frente a este anuncio porque el presidente Emmanuel Macron justamente ha señalado que uno de los deseos que es compartido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es que la vacuna, cuando se descubra, sea un bien público mundial. Es decir, que esta vacuna, en las cantidades que se produzca, pese al costo que va a ser altísimo, llegue a todos los países del mundo. No solamente a aquellos que pueden pagar, sino que a todos aquellos países que en vías de desarrollo, países, muchos estados fallidos que ni siquiera tienen buenos sistemas de salud, puedan tener acceso a esta vacuna. Y ahí está la lucha entre, bueno, hay acusaciones de Estados Unidos en contra de China, que le está copiando, tratando de espiar a sus propios laboratorios. Ojo con eso porque va a ser un tema muy importante, quién y cómo va a encontrar esta vacuna y qué acceso va a haber. Ahora, ¿qué es lo que logró la Unión Europea en esa reunión? Logró en 3 horas juntar efectivamente el monto que se había establecido como meta para ponerlo a disposición de estos investigadores que participaron además, muchos de ellos en esta reunión, y que si bien el presidente de los Estados Unidos no participó en esa reunión como Estado, sí lo hicieron fundaciones de Estados Unidos, sí lo hicieron investigadores estadounidenses, por lo tanto, por parte de Estados Unidos hay una participación que no es la oficial, pero sí es aquella que hice relación con los centros de investigación y fundaciones que están aportando directamente para buscar prontamente esta vacuna para poder tener mayores certezas en el mundo. Otro dato que quiero mencionar. Lo que hoy día más ha provocado también estos efectos, tanto económicos como políticos, como sociales, ha sido justamente la gran incertidumbre que existe. Incertidumbre justamente porque estamos ante un virus que es desconocido, que la ciencia está trabajando para poder descifrarlo, para saber cómo se comporta, para saber de qué manera si genera o no genera anticuerpos, si genera o no genera inmunidad, si es que se produce alguna diferencia dependiendo del clima, si es que realmente se va a encontrar una vacuna o no, en cuánto tiempo. Entonces, la incertidumbre es tal que afecta evidentemente la toma de decisión. Yo no soy epidemióloga, yo no tengo nada que ver con el área de la salud, por lo tanto, difícilmente yo podría decirles cuál es la mejor estrategia para enfrentar la pandemia,
justamente por este elemento de incertidumbre del propio virus. Y si uno pudiera hacer un resumen de cómo han actuado los países en el mundo, lo primero que debemos constatar es que las estrategias adoptadas por los estados han sido distintas, han sido heterogéneas. En algunos casos han sido con cuarentenas inmediatas, medidas muy restrictivas desde el primer momento, incluso sin ninguna muerte, como es el caso de Nueva Zelanda, como es el caso de China, cuando ya se da y se descubre efectivamente qué está pasando esto en Wuhan. Bueno, fueron las primeras ciudades que pusieron a millones de habitantes en cuarentena total y estricta, lo que les permitió rápidamente además aplanar la curva, pero en otros casos hemos visto que o se ha negado derechamente la existencia de la gravedad, como en el caso de los Estados Unidos en su inicio, o se ha optado por estrategias distintas. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, que Boris Johnson, el primer ministro, parte primero con la idea de lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Es decir, y él mismo lo dice en las primeras declaraciones, en las cuales él señala que lo mejor es que la gente se enferme rápidamente, porque rápidamente van a quedar inmunes, y mientras más rápido queden inmunes, más rápido la economía se va a poder poner en pie. Y eso fue la primera estrategia que Boris Johnson comenzó en el Reino Unido. Hasta el momento en que le llega un informe de un prestigioso centro británico que le muestra los datos que ya estaban indicando que si seguía con esa estrategia, el número de muertos y el número de contagiados y los efectos al mismo tiempo, no solamente sanitarios en el colapso de los sistemas de salud, sino también económicos, que era una variable que estaba tomando en consideración Boris Johnson en su primera estrategia, iban a ser terribles, que en ese momento Boris Johnson cambia de estrategia. Y cambia de estrategia y se ordena el confinamiento, se ordenan las cuarentenas, las restricciones, y seguramente ustedes tienen que haber sabido que el mismo Boris Johnson se contagió de la COVID-19, que estuvo muy mal, estuvo en cuidado intensivo en algún momento, e incluso estuvo sin ejercer como primer ministro y lo reemplazó su ministro de Relaciones Exteriores. Hoy día Boris Johnson es muy cuestionado por esta estrategia. Acabo de leer la información que nuevamente las muertes aumentaron en el Reino Unido. Hoy día se reportan 412 muertes en el día de ayer. El Reino Unido, la verdad es que ya después de los Estados Unidos, es uno de los países que más muertes y contagios tiene, y los efectos económicos han sido enormes, y evidentemente eso le está trayendo un costo también al primer ministro, sumado a problemas de política interna. Hoy día tiene un torbellino en torno a la defensa de uno de sus asesores más directos, muy cuestionado, Dominic Cummings, y todo esto se le está sumando también al Brexit, porque el Brexit, efectivamente, el Reino Unido no es parte de la Unión Europea, pero está en un periodo de transición hoy día en el cual tiene que negociar con la Unión Europea su salida efectiva y total, en el sentido de que ya no se aplican las normas del derecho europeo, y eso supuestamente tenían que negociarlo ahora, y el plazo que tienen es hasta el 31 de diciembre. Si no llegan a un acuerdo, se va a llegar a ese tan temido escenario que tantas veces se habló de una salida sin acuerdo, un escenario catastrófico económicamente, y que, claro, sumado a la gestión de la pandemia, el panorama en el Reino Unido es bastante complicado. Pasemos ahora a América Latina para cerrar un poco esta intervención y después conversar. América Latina hoy día, evidentemente, estamos siendo el epicentro de la pandemia, la que se fue trasladando de Asia a Europa, América del Norte, y hoy día ya en nuestro subcontinente, y en el cual las cifras hoy día son alarmantes. La misma Organización Mundial de la Salud así lo está señalando, particularmente el caso de Brasil es complejo, el caso de México es complejo, pero también es compleja la situación en Chile, la situación en Perú, la situación en Bolivia y en Argentina, y en el cual hay algunos países que han logrado controlar de mejor manera, por lo menos las cifras así lo demuestran, que sería Uruguay y Costa Rica,
pero nosotros estamos recién, digamos, subiendo esta curva y además con la diferencia de los europeos, por ejemplo, con sistemas de salud que son más frágiles, con sistemas democráticos que además instituciones que tienen una gran desconfianza en muchos de nuestros países, en que cuesta pasar el mensaje además a la población, con casos que además también podemos comprobar en América Latina que las estrategias adoptadas también han sido heterogéneas, no todas han sido iguales. Por un lado nos encontramos con la posición tan particular de Brasil, de Jair Bolsonaro, que ha entrado también en controversias muy fuertes con los propios gobernadores, alcaldes de muchas ciudades. Los contagios y el número de muertes hoy día son muy preocupantes en Brasil, y donde él mismo ha llamado a la población a no cumplir con las medidas de confinamiento ordenadas en algunos estados federados, donde él mismo sale a dar mensajes de que lo que hay que hacer es reactivar la economía, de que además se pueden seguir juntando, pueden haber reuniones sin respetar, ni él mismo respeta las normas de distanciamiento social. 2 ministros de salud de Jair Bolsonaro renunciaron o los echaron, para el caso de lo mismo, porque justamente le advirtieron al presidente que estas medidas eran una bomba de tiempo en el caso de un país tan poblado y además con concentraciones justamente de población donde no pueden cumplir con las medidas de distanciamiento social, y que por lo tanto eso, además sin adoptar medidas, sin trazabilidad, sin seguir los contagios, era un escenario muy peligroso. Y así las cifras lo están demostrando, y evidentemente el caso de Brasil es particularmente preocupante. México también ocurrió lo mismo. En un inicio, López Obrador también tuvo un discurso en el cual le bajó digamos, la importancia a lo que se venía. Justamente y llamando también a la gente a abrazarse, o muchos que me están escuchando son de México y lo saben, mostrando símbolos religiosos, confiando en la fe, y dejando de lado algo que ha pasado también con varios liderazgos, justamente en la ciencia se deja de lado, los datos, lo que dicen los especialistas se dejan de lado, y se adopta este discurso que en el caso de México, después, a diferencia de Jair Bolsonaro, de alguna manera se produce un retroceso en esa actitud, y en el cual ahora hay un discurso distinto, pero las cifras y los contagios nuevamente ahí encontramos que están aumentando. Chile, por su parte, adoptó una estrategia distinta de cuarentenas dinámicas, selectivas en algunas comunas que se van levantando dependiendo del nivel de contagios. Se estimó en un momento que se había controlado los contagios. El presidente Piñera habló incluso que habíamos llegado ya al pic y que venía una meseta. Lamentablemente, en los últimos días, en Chile los contagios se han disparado. La región metropolitana de Santiago, la provincia de Santiago, que es la más poblada de Chile, está en cuarentena hoy día total, y lamentablemente seguimos viendo las cifras muy complejas, y cómo el sistema sanitario está entrando en una etapa también de mucho estrés. Se está estresando mucho el sistema, tanto público como privado, y evidentemente pensando en que estamos en otoño recién, que queda el invierno, que se suma a ciertas enfermedades estacionales que son propias de esta época, claro que va complicando mucho las cosas. África, la verdad es que había varios vaticinios de África que esto iba a ser tremendo, y que África iba a ser uno de los países que rápidamente se iba a ver afectado de manera importante. La verdad es que los datos hoy día, la situación es dinámica y puede cambiar. Los datos hoy día en África, y si uno lo compara con Europa o lo compara con América del Norte o con la propia América Latina,
los datos en África no son los que muchos habían vaticinado, son bastante más bajos. Sí está complicado Sudáfrica, Nigeria y Egipto, sobre todo Sudáfrica, pero en el resto de los países en África no ha habido mayor contagio y mayores muertes por esta pandemia. Todavía es un tema a analizar, la Organización Mundial de la Salud ha destacado estos datos, algunos han especulado que probablemente África, porque ha sufrido otras epidemias como el ébola, como la malaria, como la misma VIH u otros, están también con un fuerte apoyo también internacional para la gestión de las pandemias, está dentro de lo que ellos también controlan, pero evidentemente es un dato a mirar con atención. Ojalá siga así en África y que logren controlar esta pandemia. No hay por parte de las Naciones Unidas un rol activo pese a los esfuerzos y al discurso y a los mensajes que ha enviado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El Consejo de Seguridad no se ha pronunciado sobre el tema, a diferencia de lo que ocurrió con el ébola, cuando en el 2018 Barack Obama él mismo impulsó al interior de las Naciones Unidas un trabajo colaborativo multilateral por parte de esta organización. Eso evidentemente hoy día no lo vemos en las Naciones Unidas, y esto debemos entender que las Naciones Unidas es una organización internacional que es creada por los estados y que tiene las capacidades y los límites que los propios estados le han otorgado. Por lo tanto, no es que la ONU se maneje sola y que tenga tanto su presupuesto o sus competencias propias. Esto no es así. Y evidentemente aquí se nota la falta de impulso por parte de los Estados Unidos para buscar vía Naciones Unidas también una solución global de manera multilateral. Termino diciendo que ante este escenario no veo un liderazgo mundial, veo iniciativas regionales, se pueden observar determinados casos específicos de liderazgos que hoy día podemos llamar exitosos dadas las cifras, y digo hoy día porque, insisto, esto es dinámico, no sabemos qué va a pasar, si van a haber oleadas o no, después de los desconfinamientos. Se ha llamado particularmente la atención de ciertos liderazgos femeninos que han logrado tener una gestión en la primera etapa de la pandemia en que efectivamente muestran resultados muy positivos, particularmente en Nueva Zelanda. Se destaca también el liderazgo de la propia Taiwán, de Islandia, de Dinamarca, bueno, Alemania creo que ya la nombré, y donde efectivamente se ve un cierto liderazgo femenino que ha tenido resultados positivos en esta primera etapa. Eso es un tema que también podríamos conversar, pero también hay que señalar que hay otros liderazgos masculinos que también han presentado buenas cifras. Y así como también debemos señalar que un porcentaje muy pequeño de mujeres, creo que no hay más de 15 jefas de Estado de gobierno de los 193 estados de las Naciones Unidas en el cargo. Entonces son casos, la verdad, muy excepcionales, además, quienes están liderando sus países, pero que efectivamente muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, sí han demostrado ciertos resultados que aparecen como una buena gestión rápida, eficaz, empática, y que ha logrado que la ciudadanía confíe en lo que esas autoridades le estaban diciendo a su población. Con esto termino y espero sus preguntas, si es que quieren profundizar en algún tema, y espero que haya quedado más o menos claro mi visión respecto a cómo se ha movido el mundo en esta gestión internacional. Muchísimas gracias, Paulina, por tu exposición. Realmente la cantidad de temas que logramos pasar en estos minutos es impresionante. Ahora, me queda claro que estamos viviendo un momento de vacío de grandes liderazgos internacionales. Quizás se han atomizado mucho. Tú decías, Estados Unidos no jugó el rol que se esperaba. China trata de hacerlo, pero no tiene la
capacidad completa, Europa por otro lado un poco, fundaciones privadas, eso llama la atención, como la fundación de Bill y Melinda Gates se ha metido más fuerte en la OMS, eso es súper fuerte, o sea, en definitiva, cómo los privados de alguna manera empiezan, no sé si a reemplazar, pero sí a apoyar más fuerte y más decididamente la acción que le corresponde a los estados. Eso por una parte. Y lo otro que me gustaría súper destacar es un comentario que hiciste tú sobre la necesidad de la ciencia para responder a estas situaciones. Porque de repente se habla mucho de que hay gobiernos o hay personas o hay gobernadores de repente a nivel subnacional que son alarmistas. Yo siempre si esto es una gripe, más allá de que sea una gripe o no, yo no soy epidemiólogo, no tengo idea, pero creo que hay que confiar en la ciencia y si la ciencia nos está diciendo que hay que tener cuidado, es lo que hay que hacer. Quienes no lo han hecho, bueno, los resultados saltan a la vista. Hay países que están un poco complicados en las cifras de hoy, otros lo estuvieron un poco antes porque en definitiva no atendieron el llamado científico que se hacía. Y ojalá también en esta línea el tema del bien público global que se decía sobre la vacuna sería impresionante, sería buenísimo, sería un cambio de paradigma quizás en el modelo de vínculos internacionales, a donde el comercio queda un poco de lado en beneficio de la salud o el derecho humano a la salud como concepto general. Bueno, yo no soy nadie para estarlos aburriendo con mis comentarios, así que tengo algunas preguntas, Paulina, que te quiero comentar. Dale. Y bueno, hay algunas que son súper, podríamos decir, enfocadas en un país específico, entonces yo voy a tratar de como ampliarlas un poco a América Latina. Ponte tú, Jorge Enrique, y muy en relación con lo que hablábamos recién. Jorge Enrique nos pregunta, ¿estima que ha sido correcto el cierre de las fronteras afectando a los ciudadanos que estaban fuera al no poder retornar a sus países de forma inmediata? ¿Cómo ves tú desde tu óptica, desde tu trabajo, estas medidas? A ver, no me puedo pronunciar si el cierre de las fronteras es una buena o mala política sanitaria, porque tendría que tener conocimientos sanitarios y eso efectivamente permite tener o no controlar digamos, los contagios. Lo que a mí me queda claro es que el virus, así como otros desafíos internacionales, no tiene fronteras. Lo vemos con los efectos negativos del cambio climático, lo vemos con el terrorismo internacional, bueno, de hecho, dentro del listado de factores que influyen justamente en los riesgos internacionales, y cuando yo los leía, y leía esto del narcotráfico internacional, de los efectos negativos del cambio climático, del terrorismo internacional, estaban las pandemias, justamente dentro de estos riesgos. Y son justamente aquellos en que no tiene fronteras. Entonces, del punto de vista sanitario yo no me puedo pronunciar porque no es de mi competencia. Del punto de vista político, claro que es complejo cerrar las fronteras. Y lo fue en el caso de Europa, sobre todo, porque en el caso de Europa, justamente una de las características de la Unión Europea, y que lo han planteado como uno de los logros de la integración europea, es que un grupo de países de la Unión Europea, no todos, un grupo de países de la Unión Europea y otros países que no son de la Unión Europea, pero que sí están en esto que se llama el espacio Schengen, era sin controles fronterizos. Uno pasaba de un país a otro sin que nadie lo parara, sin que nadie le pidiera el pasaporte ni nada, y era uno de los logros de la integración. Bueno, ¿qué ocurre? Que los estados en Europa cerraron las fronteras. Ahora, el mismo tratado Schengen les permite cerrar transitoriamente las fronteras. Esa es una competencia nacional, no es una competencia de la Unión Europea, es una competencia nacional. Y pueden cerrar las fronteras cumpliendo con el tratado Schengen de manera transitoria cuando hay ciertas amenazas. Y eso fue lo que hicieron los estados. Ahora el problema fue que no se coordinaron con el cierre de fronteras. Y eso fue un problema en Europa. Por mucho que las autoridades europeas les decían, coordinémonos y que tanto las medidas de confinamiento, las estrategias y los cierres de frontera sea coordinado, como esas competencias no son de la Unión Europea, son de los Estados miembros lo empezaron a hacer de manera unilateral, sin coordinación. O sea, si eso pasó en Europa, imagínense lo que pasó también en otros países. Y efectivamente eso
trae aparejado problemas como el que muchos ciudadanos quedan atrapados en otros países, donde además, producto de esta pandemia, el tráfico aéreo y el tráfico de otro tipo, sobre todo los trenes internacionales en el caso de otros países, bueno, se vio afectado y muchas de estas personas quedaron, ya sean turistas o ya sean personas que por razones de trabajo u otras, se encontraron de repente en que no podían viajar a sus países. Entonces, eso provoca, primero, efectos políticos. En Europa está provocando efectos políticos el tema del cierre de fronteras. Y en segundo lugar, provoca problemas humanos y humanitarios. Y además los hemos visto, que muchas veces aquí en Santiago se ha visto en otros lugares, donde personas ya no tenían ni siquiera dinero para poder pagar un hotel, aviones no hay, y tienen que recurrir a los consulados. Los consulados se han visto fuertemente estresados en todo el mundo, tratando de repatriar a los nacionales. Se han hecho repatriamientos. En el caso de la Unión Europea, y perdonen que insista en el tema europeo, pero es mi especialidad, Europa como Unión Europea se juntaron los estados para repatriar a los ciudadanos europeos de manera conjunta. Aquí en América Latina se tratan de hacer ciertas coordinaciones, pero nosotros no tenemos muchas instancias, o sea, a nosotros nos sobran las instancias regionales y subregionales. O sea, podemos nombrar muchas, pero que realmente haya integración en esas instancias y que al mismo tiempo funcionen los mecanismos que tienen, que son débiles, la verdad es que no es la situación de Europa. Entonces, el cierre de frontera desde el punto de vista político sí genera un problema, no va 100% a controlar los contagios. El virus finalmente tiene esa cualidad, además, que se traspasa fronteras muy rápidamente y sí trajo problemas de tipo humano, humanitario y sobre todo político, que evidentemente son factores a considerar. Insisto en que lo sanitario, yo ahí no entro si es que realmente es una buena o mala medida el cerrar la frontera, pero políticamente trae sus problemas. Claramente. Oye, tenemos varias preguntas, Paulina, sobre lo que comentaste de esta especie de auditoría o revisión que se va a hacer a China y la acción china frente a al primer brote del COVID-19. Nos dicen, ¿es posible auditar las operaciones en otro país? ¿Cómo se concretaría eso? Estamos hablando que también, bueno, hay un vínculo entre China y el director de la OMS, un poco China lo ayudó a llegar ahí. ¿Cómo se podría concretar esta situación? Bueno, eso está todavía en veremos, porque yo les decía que recién esto se aprobó el 18 de mayo y en el cual se acepta hacer una auditoría, pero en el fondo no es una auditoría a China, no es una investigación directa a China, porque China evidentemente se habría opuesto a una acción de ese tipo. Lo que se plantea es que, porque en general la Organización Mundial de la Salud está cuestionada, no solamente por China, sino también por otras situaciones de manejo de los funcionarios de la OMS. Entonces lo que se está pidiendo es que se haga una auditoría para saber cuál es el real origen de la pandemia, que se entreguen toda la información respecto y que China colabore entregando toda la información que tiene respecto al origen de la pandemia y las características que presentó en Wuhan en su momento, en Hubei, porque es mucho más difícil en el ámbito internacional, y esto ya es política internacional pura y dura, dirigirse en contra de China, una investigación solo contra de China, y que además la Organización Mundial de la Salud es una organización que no tiene las facultades de enviar y obligar a un Estado a hacer algo. La OMS, como es una organización internacional, tiene por regla general, como todas las organizaciones internacionales, salvo algunas excepciones en algunas de ellas, un poder de recomendación. De hecho, la OMS no obliga a los estados a hacer o no hacer algo. La OMS lo que hace son recomendaciones basadas en los estudios de los expertos, los científicos que trabajan ahí, para los estados.
y son los estados los que en definitiva ven si aceptan o no aceptan esas recomendaciones, en qué medida las siguen o no. Entonces, sí hay un cuestionamiento a la OMS, también por qué se demoró tanto en declarar la pandemia, eso también hay una investigación ahí. Y bueno, ¿cómo se va a llevar efecto? Eso yo creo que va a tener que ser una negociación y una presión internacional, sobre todo a China. Porque China va a tener que, yo no veo a China aceptando de buenas a primeras que venga una comisión integrada, por ejemplo, por estadounidenses que vayan a territorio chino y que hagan en terreno una investigación en sus laboratorios, en sus hospitales, en sus registros. O sea, yo no me lo imagino. Ahí va a saltar China y va a decir que no y que no lo acepta. China lo que ha dicho es que acepta que se haga una auditoría general respecto a la gestión de la pandemia y que se haga por organismos independientes y quiere que sea la OMS, y resulta que Trump no quiere que sea la OMS, y de nuevo vemos el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos. Entonces, de hacerse en definitiva alguna investigación, evidentemente yo creo que va a tener que surgir de una negociación por parte de los estados y de aquellas fundaciones que financian a la OMS para lograr un entendimiento mínimo de cómo hacer esa investigación. Yo no lo sé, no sé a qué van a llegar en definitiva como mecanismo, porque además la urgencia de la pandemia está ahora. Entonces hay algunos también que dicen, ok, hagamos eso, pero no nos desgastemos en eso ahora, porque la pandemia todavía está en curso, no tenemos la vacuna, entonces no nos desgastemos en esto y dejemos esa otra investigación para el momento en que ya tengamos todo controlado y la vacuna esté, etcétera. Entonces, hay ahí una discusión política importante. Y lo otro que te quería decir respecto a Bill Gates, ya que hablaste de la fundación y que es uno de los contribuyentes. Hay un video que circula, que no sé si lo han visto, que es de 2016, creo, donde Bill Gates justamente él alerta a los estados respecto a la pandemia. O sea, los estados no pueden decir que no sabían que esto podía ocurrir. Hay informes de expertos de la misma OMS que ya estaban planteando que pandemias de este tipo y con origen animal, es decir, la zoonosis, era un riesgo y que además Bill Gates plantea en ese video, pero no es el único, que los estados no estaban trabajando ni preparándose para ese evento, que estaban destinando sus recursos para otras áreas y no para la investigación, no para la ciencia, no para reforzar los sistemas sanitarios, no para tener una respuesta temprana a una situación como la que estamos viviendo. Y hay un discurso de Obama en el 2018 que repite mucho también esa idea de cómo los estados tenían la obligación de ir preparando sus sistemas nacionales para enfrentar riesgos como este. Entonces, las alertas estaban dadas. Y Bill Gates, gran parte de su fortuna en esta fundación, la ha dedicado justamente a este tema. Y eso es una de las razones por las cuales él con su señora son de los mayores, de los que más aportan a la Organización Mundial de la Salud. Wow. Sí, ese video de Bill Gates hace unos años atrás es impresionante. Ahora, sí, yo llamaría que lo vieran, ¿eh? Sí, que lo busquen. Es buenísimo. Ahora, hay que buscar con cuidado también, porque hace 3 días atrás apareció otro que decía que Bill Gates quería implantar un microchip en las vacunas del COVID como para controlar el mundo. Ah, mira, eso me da pie a otra cosa. Noticias falsas. Otra cosa que quiero comentar, que no lo dije. Por un lado, dentro de toda la gestión de la pandemia, yo creo que se han reforzado ciertos fenómenos que venían desde antes. Y uno de ellos es lo que tú llamabas del desconocimiento de la ciencia por parte de algunos tomadores de decisión. Eso particularmente en los populismos. El populismo, no entendido como demagogia, sino que el populismo entendido como se entiende en la academia, justamente una de las características que tiene es que está en contra de los expertos, de la ciencia,
es negacionista respecto de muchas alertas que ha dado la ciencia. Entonces, por un lado, hay muchos populismos que no creen en lo que dicen los científicos, no creen en lo que dicen los datos, lo que dicen las estadísticas, lo que dicen los estudios, no creen. Y lo que para ellos prima son las emociones de la gente. Y a eso van, a lo que la gente siente. Y lo que la gente ha sentido desde hace un tiempo atrás es miedo, por distintas razones. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que algunos de estos movimientos populistas explotan ese sentimiento natural que tenemos los seres humanos de miedo, que además en épocas como esta a veces incluso se transforman en pánico, y que buscan limitar a los sistemas democráticos en los estados, porque la ciudadanía al tener miedo, ¿qué es lo que busca? Seguridad, que el Estado le dé la seguridad. Y para lograr esa seguridad están dispuestos a renunciar a ciertas libertades y derechos civiles sobre todo. Entonces, hay movimientos que están aprovechando esto, primero para justamente limitar y el riesgo de autoritarismos o de estados iliberales es muy alto. Segundo, las conspiraciones y teorías conspirativas tú te vas a encontrar con de todo a nivel de, sobre todo, redes sociales. Y dentro de las teorías conspirativas, evidentemente, algunas de ellas atacan fundamentalmente a Bill Gates, como han atacado a otros en otros temas. Y las noticias falsas, estas fake news o esta posverdad que también ya venía, y en tiempos de pandemia, y sobre todo cuando hay mucho miedo por parte de la gente, miedo a morir, evidentemente esto a través de las redes sociales se va reproduciendo tan rápido incluso como el virus, y eso también produce efectos políticos que a mí me preocupa respecto a lo que va a ser la pospandemia. Efectivamente, mira, la verdad tenemos tantas preguntas que va a ser prácticamente imposible, pero tengo una latinoamericana que creo que vale la pena, a ver si nos puedes ayudar o dar tu punto de vista, y dice relación con el préstamo que pide Venezuela al FMI y recibe un no por respuesta. ¿Cómo se ve en el ambiente internacional esta situación que un organismo de crédito le niegue un crédito a un Estado soberano? Uy, ese da para una conferencia entera respecto a Venezuela, porque efectivamente una de las situaciones críticas en América Latina es Venezuela, por la situación política que están viviendo y además ahora sumado a esta crisis que ya venía una crisis humanitaria y que ahora evidentemente se va a reforzar por la pandemia. No solamente hay un tema ético por un lado, respecto a negar crédito, sino que también ahí hay un problema de reconocimiento de gobierno, que es lo que ha pasado a nivel internacional, porque hay muchos estados que no reconocen a Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela, sino que reconocen a Juan Guaidó como digamos, el representante del Estado, siendo que quien efectivamente controla al interior de Venezuela, lo queramos o no, es Maduro, por un lado. Y evidentemente, por toda la situación anterior que ha sufrido Venezuela, y que además hay informes de la propia Alto Comisariado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, criticando la violación de los derechos humanos en Venezuela, pone en una situación muy complicada a Maduro justamente para pedir ahora ayuda internacional. Se acaba de realizar el día de ayer una conferencia internacional organizada por la por la Unión Europea y España en particular, donde se llamó justamente a una campaña de donantes internacional para juntar dinero, juntaron más de 2.500 millones de euros para ir en ayuda de venezolanos que se encuentran en otros países y justamente para ir en ayuda de ellos ante la situación tan terrible que estamos viviendo en América Latina en general. Entonces, políticamente esta es una situación súper complicada y al mismo tiempo humanitariamente es complicado. Hay una situación política complicada de Maduro, con su enfrentamiento también con los Estados Unidos y con Europa, y además
ha recibido ayuda por parte de China y por parte de Rusia. Ayer había algunas imágenes, incluso rompiendo algunas, desafiando algunas medidas impuestas por los Estados Unidos en contra de Venezuela por parte de buques rusos, creo que eran ayer las imágenes que vi. Y por lo tanto aquí hay un tema político y geopolítico que lamentablemente va a afectar a los venezolanos y que les va a tener limitado el acceso al crédito a Maduro justamente por toda esta situación. Entonces, hay un tema ahí muy complicado y además que existe dudas respecto a las verdaderas cifras que el gobierno de Maduro está dando respecto de los contagiados y de los muertos en Venezuela. Hay dudas respecto también a la veracidad de dichas cifras. Bueno, mira, voy a tener que hacer un súper resumen porque tenemos preguntas sobre Rusia, tenemos preguntas sobre diferencia entre gobiernos democráticos y gobiernos no, y dictaduras, etcétera. Pero un poco para ir resumiendo, tengo dos preguntas que creo que son súper interesantes. Una porque se relaciona muy directamente con el tema con el que abriste la charla, y la otra porque tiene que ver mucho también con el trabajo de las entidades fiscalizadoras en el continente. Entonces te quería preguntar, por una parte, ¿cómo existe alguna relación entre la legitimidad de los liderazgos y los efectos de las acciones de estos liderazgos? Me refiero, ¿un presidente o presidenta bien evaluado ha logrado mejores resultados o esa confianza y legitimidad ciudadana no tiene nada que ver? Eso por una parte. Y por la otra nos dicen, bueno, ya vino el caos, quien podía tomar el liderazgo no lo tomó, se han generado liderazgos atomizados. ¿Cómo se ve el mundo post pandemia en tema de reordenamiento de fuerzas y poderes a nivel internacional? Serían esas dos, ciudadanía y legitimidad, y futuro en el poder a nivel internacional. A ver, me encantan las dos preguntas. La primera, si hay algo que ha quedado claro en esta pandemia y en la gestión política de la pandemia, que es muy importante para que la ciudadanía respete las normas que van de la autoridad sanitaria de cada uno de los estados. Por un lado, es el nivel de confianza que se tenga en las instituciones. Y en eso es muy importante el liderazgo, de quién es el que toma las decisiones dentro de un estado y sobre todo cómo las comunica a la ciudadanía. Porque aquellos que han tenido buenas, digamos, hoy día hay varias encuestas que están circulando y que yo he leído, aquellos que han sido bien valorados dentro de sus estados han sido justamente aquellos líderes que les han hablado primero con la verdad, aunque sea cruda, se las han dicho desde el primer momento a los ciudadanos. Por ejemplo, Angela Merkel tempranamente dijo que era probable que un 60 o 70% de la población alemana se iba a contagiar del virus. O sea, no mintió, dijo, y lo dijo tempranamente, cuando otros estados ni siquiera lo habían dicho. Además, han tenido una forma de comunicar a la ciudadanía los riesgos, la necesidad de cumplir con las medidas de una manera pedagógica, muchos de ellos. O sea, la misma Angela Merkel, hay un video que se hizo viral, bueno, ella evidentemente es doctora en, no sé si en física o en química, pero tiene evidentemente conocimientos en esta área. Bueno, explicó ella directamente, sin aspavientos, sin ningún tipo de parafernalia, le explica a los alemanes qué es lo que era aplanar la curva, por qué era importante adoptar estas medidas, por qué el desconfinamiento tiene que ser paulatino. Ella habla de que se está caminando sobre una delgada capa de hielo con esto del desconfinamiento, por lo tanto hay que hacerlo paulatino, porque si no esa capa de hielo se puede quebrar en cualquier momento y puede haber un rebrote y vuelta a confinarse y vuelta a tener problema económico. En otros casos, la comunicación ha sido además en el lenguaje o a través de las vías que la ciudadanía entienda. Lo hizo no me acuerdo si fue la primera ministra de Dinamarca o de Noruega, en que se dieron cuenta, no, perdón, fue la de Finlandia, que tiene 34 años la primera ministra, y la ministra, muy millennials, ella dijo, bueno, ¿cómo los jóvenes se están informando? No se informan por la prensa tradicional, por los diarios tradicionales, se informan a través de los
influencers. ¿Qué es lo que hizo? Contactó a los influencers y a ellos les pidió que les traspasaran el mensaje a los jóvenes, de que esto es un riesgo no solo para los mayores, sino que también es un riesgo para los propios jóvenes. Entonces, hay formas de comunicar, cómo se traspasa el mensaje, eso es súper importante en comunicación política, y eso te da legitimidad. Que no hayan mensajes contradictorios, que tú no le digas a la gente, oiga, hay que confinarse, quédese en la casa, y se abren los malls, se abren los centros comerciales, y se les dice que pueden salir a la calle. O sea, cuando el mensaje es contradictorio por parte de la autoridad pública, evidentemente la ciudadanía, bueno, dice, ¿qué hago? Entonces, ese es un tema. Y el otro tema que va a pasar post pandemia con el orden internacional, yo la verdad es que tengo más dudas que certezas. La verdad es que han surgido ciertos especialistas que con mucha seguridad dicen que el mundo va para un lado, que el mundo va para otro, que vamos a ser más solidarios. Otros plantean que se va a acabar el neoliberalismo o el liberalismo como tal. Otros plantean que nos vamos a ir a un mundo de repliegue nacional, que el Estado-nación va a tener mucha más fuerza y soberanía y los movimientos populistas sobre todo van a ganar espacio. Yo la verdad admiro a aquellos que tienen tantas certezas de lo que va a pasar, porque yo personalmente tengo tantas dudas respecto de hacia dónde va la política mundial, hacia dónde va la política en cada uno de los estados que finalmente se va a reflejar en el ámbito internacional, que yo estoy más en una etapa de observación, de ver hacia dónde se están moviendo las fichas a nivel geopolítico, a nivel político internacional, porque yo no tengo claro cuál va a ser el escenario post-pandemia, porque ni siquiera sabemos cuándo va a empezar esa post-pandemia. No sabemos cuándo va a terminar. No sabemos el impacto en la economía, en el desempleo, en las demandas sociales en muchas partes, sobre todo en América Latina. No sabemos, hay mucha interrogante que yo no me atrevo a decir hacia dónde va el mundo, porque el nivel de incertidumbre es tan grande que lo que pensábamos ayer, antes de ayer, hoy día cambia. Y hay situaciones particulares que yo creo que se han vivido en todos los países que hace una semana, 2 semanas jamás hubiesen pensado que tal o cual estado iba a ser, o tal o cual empresa iba a quebrar, o tal o cual organismo iba a perder tanta fuerza, y resulta que hoy día lo estamos viendo de manera súper clara en nuestros países. Entonces, yo no me arriesgo, soy bastante cauta, observo, pero sí tengo algunos miedos, que ya los he formulado acá, respecto a ciertos amenazas que pueden existir sobre todo a los estados democráticos, desde los fuertes hasta sobre todo los estados democráticos débiles, en que estos efectos pudieran tener efectos políticos no deseados, por lo menos para aquellos que creemos en la democracia, en el Estado de Derecho y sobre todo en el respeto a los derechos humanos. Uf, qué miedo. Bueno, ojalá que ese tipo de cosas no pasen. Como te decía, Paulina, tenemos muchas preguntas. Le agradecemos a Enida, a Félix, a Elisa, a Norberto, Eligier, Paola. Tenemos, César, un millón de preguntas, pero ya estamos en tiempo y la verdad no podemos continuar, también porque tenemos que seguir con los trabajos de todos los equipos que están viéndonos a lo largo del continente. Así que, pero lo que te quería es agradecer. Realmente muchas felicitaciones hemos recibido por el chat y la gente comenta al lado que están súper felices, que agradecen mucho tu exposición, que fue muy clara. Eso también lo recalcan mucho, así que te agradecemos un montón tu apoyo, tu participación, tu claridad para exponer y tu amabilidad para poder acompañarnos en esta sexta edición del ciclo de webinario en pandemia. Y ahora quiero hacerles 2 invitaciones. Una, contarles que mañana se lanza la nueva edición del blog del COVID. Mañana vamos a tener un invitado desde Canadá en un tema súper interesante para los auditores. Nos da cuenta sobre 6 maneras en que los auditores pueden enfrentar la crisis del COVID. O sea, cómo en la práctica los auditores, las auditoras y los equipos de auditoría pueden enfrentar el COVID. Entonces mañana en el blog del COVID, www.lacef.com/COVID.
COVID-19. Y desde ya, dejarlos invitados para el próximo miércoles, a la misma hora y por el mismo canal, que vamos a tener el webinario número 7, donde vamos a hablar sobre organizaciones internacionales y su rol ante la crisis sanitaria. Y para eso vamos a tener invitados a la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, que nos va a acompañar en vivo, y también nos va a acompañar un representante de la Organización Panamericana de la Salud. Así que vamos a súper complementar la presentación que nos hace hoy día Paulina con la visión desde los propios organismos regionales, la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron hoy. Un gusto nuevamente verlos conectados por acá. Gracias por las preguntas. Lamentamos no poder contestarlas todas, pero les agradecemos su participación y su apoyo. Que tengan buenas tardes. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.